Bueno, no me deja grabar la clase, no sé qué pasa. Ahí está grabando, perfecto. Ahí está grabando, listo, perfecto. Bueno, ahí ven la pantalla como corresponde al tema de soluciones. Espérenme un segundo. Bien. En otra clase les había hablado cuando uno introducía un cristal iónico sobre digamos, sobre agua líquida, en estado líquido. En este caso particular, lo que se ve allí es la disolución de cloruro de sodio en agua para formar cloruro de sodio acuoso. Esto que se ve acá no es una reacción química, sino es un proceso físico. Recalco esto porque, así como está escrito, pareciera ser que es una ecuación química, pero no lo es. Esto es simplemente un proceso en donde yo tengo un recipiente con agua en estado líquido y le agrego cloruro de sodio para que se disuelva. Inicialmente lo que yo veo es las moléculas de agua, que tienen forma de B corta, rodeando al cristal iónico de cloruro de sodio. Posteriormente, después de un determinado tiempo y de haber agitado ese sistema, que inicialmente es un sistema heterogéneo, porque se ven dos fases, una fase líquida y una fase sólida, después de agitar este sistema, se transforma en una solución. Es decir, el cloruro de sodio se disuelve en el agua líquida. Si yo pudiera ampliar esto, lo que vería es esta situación. Yo veo los cationes sodio, que son estos que están dibujados en color gris, rodeados por una capa de moléculas de agua. Decimos, ya les había nombrado en otra clase el fenómeno de solvatación. Esos cationes sodio se rodean por una capa de moléculas de agua y la molécula de agua se orienta de forma tal de acercar los oxígenos hacia el catión sodio. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que el agua tenía una estructura polar en forma de B corta, se formaba un dipolo donde había una densidad de carga positiva sobre los hidrógenos y una densidad de carga negativa sobre los oxígenos. Entonces es lógico que lo que se acerca al catión sodio sean los átomos de oxígenos que tienen una densidad de carga negativa. De esa forma se produce el fenómeno de solvatación y el catión se rodea por moléculas de agua orientadas de una determinada manera, de forma tal de que se minimice el tamaño de esa carga positiva. Por el contrario, los aniones cloruro sufren el mismo efecto, pero las moléculas de agua se orientan de manera diferente. Lo que se acerca hacia esos aniones cloruro son los átomos de hidrógeno. Y se rodea también de una capa de moléculas de agua. Y este fenómeno de rodearse de una capa de solvente se llama solvatación, fenómeno de solvatación. Esto es un proceso físico, ¿por qué? Porque si yo caliento el sistema, le entrego energía en forma de calor, lo que va a ocurrir, las moléculas de agua se van a empezar a evaporar y voy a volver a tener nuevamente los cristales de cloruro de sodio. Y no ha habido un cambio neto, simplemente ha habido un fenómeno de solubilización del cristal de cloruro de sodio en el agua líquida. Inicialmente, como les decía, tenemos un sistema material heterogéneo, ¿sí? Porque hay dos fases, una fase líquida y una fase sólida, y después de un cierto tiempo se produce el fenómeno de disolución y forma un sistema material homogéneo. Es decir, originalmente hay más de una fase, y cuando el sólido se disuelve en el líquido, se forma una única fase. Por eso pasamos a tener un sistema material homogéneo. El fenómeno de solvatación es un proceso en el que un ion o una molécula se rodea de una capa de solventes. No necesariamente tiene que ser un ion para que se solvate, también puede ser una molécula neutra que tenga cierta polaridad para disolverse en el agua. O, si no tiene polaridad la molécula, se va a disolver obviamente en aquellos solventes que no sean polares, en el caso del aceite, por ejemplo. ¿Qué Profe, significa? Sí.
En ese Decime. caso, Sí, los átomos de cloruro de sodio, ¿se sí. separan entre sí o están a la misma distancia y quedan escondidos nomás? No, no, no. Se separan y se distribuyen en el seno de toda la solución, en todo el volumen de la solución. Ok, Y se pero mueven adentro. ujú, A ver, la diferencia que existe entre un líquido y un sólido es que en el sólido los átomos o iones están ubicados en espacios relativamente fijos y definidos. En un líquido no sucede eso. En un líquido, a ver, espérenme un segundo, lo voy a mostrar yo en la pantalla completa. Vamos a dejar de mostrar la pantalla un segundo. Ahí me ven a mí, entero. sí, Miren mis manos. En un sólido, los componentes que conforman el sólido, ya sean iones o moléculas, están en una distancia fija y definida. En un líquido no. En un líquido lo que ocurre es que se mueven unos con respecto a otros, las moléculas, y van cambiando de posición durante todo el volumen de ese líquido. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se forma el fenómeno de solvatación, supongamos que mi mano derecha es un ion o una molécula. Se pegan todas las moléculas del solvente alrededor, todas las moléculas pegaditas alrededor, formando una esfera de solvatación. Y eso lo transporta en el seno de la solución por el movimiento térmico que tienen las moléculas. Se van moviendo en el seno de la solución. Eso es muy fácil de ver si ustedes agregan, por ejemplo, una gota de tinta en un líquido. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Supongamos que yo agrego una gota de tinta, yo tengo un vaso con agua y le agrego una gota de tinta. ¿Sí? No lo muevo. Sola la tinta se va a empezar a mover, las moléculas que conforman esa molécula coloreada de la tinta, se va a empezar a distribuir por todo el seno de la solución hasta tomar un color homogéneo. ¿Se entiende eso? ¿Y eso es por qué? Porque las moléculas del líquido están permanentemente en movimiento. No así en el sólido. En el sólido, el movimiento relativo de cada una de esas estructuras, ya sea átomos, moléculas o iones, están casi, no totalmente fijos, pero están casi fijas en un lugar en el espacio, conformando la estructura del sólido. Esa es la diferencia entre un sólido y un líquido. Eso ya se lo voy a explicar un poquito mejor cuando veamos el tema de gases. ¿Sí? Ahora voy a volver a mostrarle la pantalla. A ver, listo. gracias, profe. Sí. ¿Se entendió, no? Sí, se entendió. Bien. A ver. Espérenme un segundo porque acá se me trastocó algo. Espérenme un segundo, por favor. Vamos a mostrar pantalla ahora. Espérenme un segundo. Ahí vamos de vuelta. Ahí ven de nuevo la pantalla. Esto ya lo vimos. Bien, como les decía, inicialmente tengo los componentes de una solución, entonces vendrían a ser los siguientes. Yo tengo, obviamente, en el caso del cloruro de sodio, un componente sólido que introduzco en el agua para disolverlo. También podría introducir un componente líquido en otro líquido, o tener dos componentes sólidos mezclados formando una solución. Ya les voy a explicar cuándo se forman soluciones sólidas. Pero obviamente primero tienen que pasar por un estado líquido para poder formarse una solución sólida. Una aleación, por ejemplo, de metales es una solución sólida, porque es un sistema material homogéneo, una aleación metálica. Pero veámoslo desde la parte más simple, que es el tema de ver un sólido que se disuelve en un líquido. Siempre que yo tenga un sólido que se puede disolver en un líquido, voy a formar una solución, formar un sistema material homogéneo. Esos sistemas materiales homogéneos, soluciones, están conformados como mínimo por dos componentes. Un componente que es el soluto, que vendría a ser aquel componente que por lo general se encuentra en menor proporción, y otro componente que es el solvente, que disuelve al soluto, que por lo general está en mucho mayor proporción. No siempre pasa eso, porque puedo tener soluciones que no son así, donde el soluto es mayoritario y el solvente es minoritario. Pero por lo general una solución tiene un soluto
y un solvente. Y el soluto es el componente que por lo general se encuentra en menor proporción y el solvente o disolvente es el componente que se encuentra en mayor proporción. Y yo puedo definir una relación entre el soluto y el solvente que se denomina concentración. Y es la relación de proporción que existe entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua y le agrego una cucharada de sal, de cloruro de sodio, y la disuelvo, voy a tener una determinada relación entre ese soluto, que es el cloruro de sodio, y el solvente. Ahora bien, si yo en lugar de haber echado una cucharada de sal, hubiera agregado 10 cucharadas de sal, la relación entre el soluto y el solvente cambia. Y en el caso en el que agregué 10 cucharadas de sal, la solución está más concentrada. Está más concentrada, porque ha subido la cantidad relativa de soluto con respecto a la cantidad de solvente que tengo. Esto es muy fácil de ver. Si yo tengo un vaso con agua y le agrego una gota de tinta, va a tomar una determinada coloración. Pero si agrego muchas gotas de tinta, va a tener una coloración más fuerte, mayor concentración de tinta en el seno de la solución. No es lo mismo disolución que dilución. Suenan muy parecidos, pero no es lo mismo. Voy a darles un ejemplo. Disolución es cuando uno disuelve un soluto en un solvente. ¿Estamos? Disolución es cuando uno disuelve un soluto en un solvente, que no es lo mismo que dilución. Dilución es cuando yo le agrego más solvente a una solución. Les voy a dar un ejemplo. Disolución es agregar el cloruro de sodio en el agua, agitar para que se forme una solución de cloruro de sodio en agua, una solución salada, digamos, hablemos en criollo. Y dilución es lo que yo hago cuando abro un tacho de pintura, por ejemplo, abro un tacho de pintura y le agrego más solvente para diluir la pintura y que no esté tan espesa. ¿Se entiende? Entonces, disolución no es lo mismo que dilución, por más que sea muy parecido el término. Fíjense en estas diferentes tonalidades de esos líquidos que están en un reservorio. ¿Qué significa esto? Que a medida que voy agregando más soluto, voy haciendo la solución más concentrada y el color va siendo cada vez más fuerte. Pasa de un rosa pálido a un marrón. Ahora bien, ese sería hacia la derecha el fenómeno de disolución. Pero si yo le agrego solvente a lo voy a empezar a diluir. Y ese sería el fenómeno de dilución. Hacia la derecha sería disolución y hacia la izquierda sería dilución. Esto es más o menos como cuando uno hace un té o un café en su casa. Hay gente que al té lo toma, o al café, lo toma clarito, o sea, no muy concentrado. Y hay gente que prefiere que esté más concentrado. Y eso se logra dejando, por ejemplo, más tiempo el saquito en la taza con el agua caliente, ya sea de té o café. Y si me pasé de rosca y lo hice demasiado concentrado al café, lo único que tengo que hacer es agregarle un poquito más de agua caliente para que esté menos fuerte. ¿Se entiende? La diferencia entre disolución y dilución. Ahora bien, ¿qué enfoque a nivel molecular le podemos dar a este fenómeno de disolución de un soluto en un solvente? Cuando yo tengo un soluto sólido, por ejemplo, tengo cloruro de sodio, hay fuerzas que las mantienen unidas las partículas conformando ese sólido. Esas fuerzas, que pueden ser de atracción iónica o fuerzas de atracción intermoleculares, cuando yo hablo, no hablo de iones, no de cristales iónicos, sino, por ejemplo, de moléculas, esas fuerzas intermoleculares lo mantienen unido para conformar esa estructura sólida, hablando de sólido. ¿Sí? Ahora bien, para poder formar una solución, voy a tener que romper fuerzas de atracción y generar nuevas fuerzas de atracción para que se forme esa estructura homogénea en el seno de la solución. Es decir, que para poder disolver un soluto en un solvente, tengo que vencer las fuerzas de atracciones intermoleculares o fuerzas de atracción iónicas que existen dentro de ese soluto para poder formar el fenómeno de solvatación. Fíjense en esto.
la facilidad con la que una partícula de soluto vence las interacciones moleculares de disolvente depende de tres fuerzas relativas. Tres fuerzas relativas. Porque va a haber una interacción entre las moléculas que conforman el solvente, es decir, interacción molecular solvente-solvente, es decir, por ejemplo en el agua, las fuerzas que hay que mantienen a esa estructura unida, que son fuerzas de interacción dentro del solvente, tengo fuerzas de interacción dentro del soluto, es decir, las moléculas del soluto se mantienen unidas de esta forma, ¿sí? Y esas fuerzas de interacción hay que romperlas de alguna forma, también hay que romper las fuerzas de interacción que hay entre el solvente y formar una interacción entre las partículas del soluto y las partículas del solvente. Es decir, que tengo que romper fuerzas de atracción, tanto en el soluto como en el solvente, y formar fuerzas de atracción entre el soluto y el solvente para formar la solución. Y la solubilidad de un soluto en un solvente es la máxima capacidad que tolera ese solvente de agregarle ese soluto. Ustedes lo habrán visto, por ejemplo, cuando uno agrega sal al agua. Yo agrego una cucharada de sal y disuelvo, agrego otra cucharada de sal y lo disuelvo. Pero llega un momento que por más que yo agite, no se disuelve más la sal. Y he llegado a la máxima capacidad de solubilización de ese soluto en ese solvente. Hay estructuras químicas que tienen una capacidad fija y definida para disolverse, por ejemplo, en el agua, y hay otras que no, que son solubles en todas proporciones con el agua. El ejemplo típico es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, pues uno puede disolver más o menos hasta 33 gramos de cloruro de sodio por litro de agua. Y ahí les estoy introduciendo en una unidad de concentración, gramos por litro, ¿sí? Es decir, 33 gramos de cloruro de sodio en un litro de solvente o por litro de solución es lo que más o menos la capacidad máxima que tiene de disolver el agua al cloro de sodio. Pero si yo, por ejemplo, me preparo una solución de alcohol en agua, es soluble en todas proporciones. Es soluble en todas proporciones. Eso lo pueden ver, por ejemplo, cuando salen de joda un fin de semana y se van a un boliche, que ahora están todos cerrados, desgraciadamente, y se toman un fernet con coca. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es decir, lo preparan al gusto de ustedes. Es decir, voy a poner una cierta cantidad de fernet en una cierta cantidad de coca. Pero es totalmente variable eso. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Es totalmente variable. Puedo prepararlo como hacemos en Córdoba, 70-30, o puedo prepararlo 50 y 50 cuando ya se me fue la mano de todo lo que estoy tomando, o puedo tomar fernet puro con una gotita de coca, o viceversa. ¿Se entiende? Entonces, la solubilidad máxima es la cantidad de soluto que yo puedo disolver en un solvente. Y eso depende fundamentalmente de la temperatura. Es decir, a temperatura ambiente, o sea, a 25 grados centígrados, la máxima solubilidad aproximada del cloruro de sodio en agua es 33 gramos por litro. No voy a poder disolver más que eso. Ahora bien, pero si yo levanto la temperatura, puede ocurrir que la solubilidad aumente. Y eso ya también lo vamos a ver. Si la atracción soluto-solvente es más importante, si la atracción soluto-solvente es más importante que la atracción soluto-soluto o solvente-solvente, el proceso de disolución será favorable y habrá liberación de energía. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una atracción soluto-soluto por un lado y por otro lado una atracción solvente-solvente y cuando se forma la solución, ese sistema baja en energía, va a liberar energía que tenía guardada dentro del sistema. Y en ese caso lo que ocurre es que la solución se empieza a calentar. Eso lo pueden ver muy fácilmente cuando mezclan alcohol y agua. Cuando mezclan alcohol y agua van a notar que se calienta. ¿Y por qué? Porque baja toda la energía del sistema, liberándose energía que estaba almacenada tanto en el alcohol como en el agua. Y ese proceso de liberación de energía se conoce con el nombre de exotérmico y tiene lo que se llama un delta H negativo, es decir, libera energía. Esto lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos termoquímica y termodinámica.
Por el contrario, si la atracción soluto-solvente es menos importante que la atracción soluto-soluto o solvente-solvente, es decir, que si bien tengo que romper fuerzas de atracción tanto en el soluto como en el solvente para formar la solución, si esa fuerza de atracción es menor, es decir, voy a tener que entregarle energía al sistema para que se forme esa solución. Es decir, voy a tener que calentarla, a ese sistema calentarlo, para que se pueda formar esa solución. En este caso, si este sistema de atracción es menos importante que esto, lo que ocurre es la absorción de energía para poder disolverse. En este caso, ese tipo de sistemas se llaman endotérmicos y lo que ocurre es que el delta H de ese sistema o variación de entalpía, el DH es la variación de entalpía, es positivo. Ahora bien, mírenlo acá, no le den mucha bolilla a esto porque después lo vamos a explicar más intensamente cuando veamos termoquímica y termodinámica. Pero fíjense lo que ocurre acá. Yo tengo el disolvente, que tiene una estructura relativamente desordenada, en donde todas las moléculas se tocan una con otra, pero se mueven en posiciones relativas diferentes a cada momento. Lo que tengo que hacer para poder generar una disolución es primero romper las fuerzas de atracción que existen adentro del disolvente. Por otra parte, el soluto está altamente ordenado, en este caso es un sólido, donde cada una de las partículas ocupa un lugar casi fijo y definido, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es romper las fuerzas de atracción que hay acá para formar este sistema. Una vez que yo he roto tanto las fuerzas de atracción del soluto como del solvente, y tengo esto, puedo formar esto que se ve acá, que es una solución. Y esto pasa a ser un sistema material homogéneo. Y fíjense que acá hay una variación de energía, por eso hay un delta H, acá hay otra variación de energía, por eso hay un delta H, y acá hay otra variación de energía cuando se mezclan estas dos cosas. Y el delta H de la solución va a depender de todas estas variaciones de energía. Y el valor, el símbolo, si es positivo o negativo, de esta variación de energía, va a depender de estas dos situaciones. En un caso va a ser negativo y en otro caso va a ser positivo. Fíjense cómo varía la solubilidad de los diferentes sólidos en función del aumento de la temperatura. Yo lo que tengo acá son la cantidad de gramos por cada 100 gramos de agua, gramos de soluto por cada 100 gramos de agua, ¿sí? Y acá tengo variación de temperatura. Y fíjense que cuando yo tengo un sólido, en este caso son todos sólidos iónicos, cuando yo tengo un sólido iónico que se lo agrego al agua, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a soportar disolver una cierta cantidad y esa cierta cantidad que se va a disolver en el agua va a depender de la temperatura a la que yo esté realizando ese proceso de disolver un soluto en un solvente. Y fíjense que en casi todos los casos, a medida que yo aumento la temperatura, aumenta la cantidad que puedo disolver. Fíjense, por ejemplo, en el nitrato de potasio. El nitrato de potasio, a medida que yo aumento la temperatura, siempre aumenta la solubilidad. Lo mismo pasa con el yoduro de potasio, lo mismo pasa con el cloruro de calcio, ¿ven? Aumenta mucho hasta un punto, después hace un quiebre, vuelve a aumentar y después vuelve a aumentar menos a medida que aumenta la temperatura. El bromuro de potasio también aumenta y fíjense que las pendientes de estas funciones matemáticas son diferentes y que depende fundamentalmente de cada uno de los solutos que yo esté intentando disolver. Fíjense, por ejemplo, el cloruro de potasio tiene esta otra solubilidad, ¿sí? Y si yo tuviera que decir, el yoduro de potasio es más soluble que el cloruro de potasio, ¿sí? A las mismas temperaturas, y eso se ve claramente. Y se ve claramente porque este es un cristal más iónico todavía que el cloruro de potasio, porque la diferencia de electronegatividad es mayor. Fíjense, por ejemplo, acá, que tengo en este caso particular el sulfato de sodio. Y fíjense que tiene un aumento hasta un determinado punto y después levemente disminuye. Pero en general, en estos casos lo que está ocurriendo es que los sólidos aumentan su solubilidad en un líquido con la temperatura. En este caso, se ve claramente que todos aumentan con la temperatura, excepto esto.
No hay una correlación directa entre la energía que se absorbe o se libera, ¿sí?, y la variación de solubilidad con respecto a la temperatura. No existe eso. No se puede decir eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el cloruro de calcio, cuando se disuelve en agua, tiene un delta H negativo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un vaso, le agrego cloruro de calcio, lo que voy a observar es que libera energía, se calienta la solución. Por el contrario, fíjense, en el caso del nitrato de amonio es lo que explotó en Beirut, ¿sí? Si yo lo disuelvo en agua, tiene un delta H negativo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo agregue cloruro de sodio en agua, absorbe calor de los alrededores para poder disolverse y la solución se enfría, se enfría. Pero en los dos casos, siempre la solubilidad aumenta con la temperatura, independientemente de que en un caso libere energía y en el otro caso absorbe energía. Y en los dos casos, siempre la solubilidad aumenta con la temperatura. Ahora, fíjense, por ejemplo, en un gas. En un gas es totalmente al revés. Los gases, que ya los vamos a ver en la próxima clase que les voy a dar, disminuyen su solubilidad con la temperatura, disminuyen su solubilidad en un líquido con la temperatura. Y fíjense, la solubilidad en gramos por kilogramos de agua en función de la temperatura del dióxido de carbono. Esto es muy fácil de ver. Si ustedes se sirven soda en un vaso, tienen dióxido de carbono disuelto en agua, ¿sí? Cuando ustedes lo calientan, el dióxido de carbono se va de la solución. Siempre que yo tenga un gas disuelto en un líquido, a medida que aumente la temperatura, su solubilidad disminuye. La solubilidad del gas disminuye. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es, resumiendo, es que cuando yo tengo un sólido y aumento la temperatura del solvente, la solubilidad de ese sólido aumenta, las sales aumentan, se disuelven más fácilmente, pero los gases disminuyen. Y fíjense en este gráfico que tengo acá, que es la solubilidad del oxígeno a diferentes temperaturas y presiones. Cada una de estas curvas es una presión de trabajo, ¿sí? La presión de trabajo aumenta a medida que nos vamos alejando del punto 00, aumenta hacia allá la presión, pero en este gráfico lo que yo veo es concentración en función de temperatura. Y dependiendo de la presión, yo voy a ir dibujando una función o una línea de estas. Pero lo significativo de esto es que a medida que aumento la temperatura, la solubilidad del oxígeno en agua disminuye. Ahora lo que vamos a ver son unidades de concentración, es decir, la relación matemática que existe entre la cantidad de soluto que yo tengo y la cantidad de solvente. ¿Estamos? Esto es muy importante que entiendan estas unidades de concentración porque hay muchos cálculos que vamos a hacer utilizando este tipo de unidades de concentración. Es muy importante. Lo primero Profe, que... los Sí, cálculos decime. sería con usted o con el otro profesor. Bueno, yo les voy a dar algunos ejemplos ahora y con el otro profesor van a resolver ejercicios que están subidos en el LEB y les va a decir cómo se hacen. ¿Estamos? O sea, van a hacer muchos cálculos. Lo que tienen que hacer es hacer los ejercicios que están en el LEB, que hemos subido nosotros al LEB. Y fijarse también en aquellos ejercicios que están resueltos en PowerPoint con animación que hemos subido nosotros los profesores de los teóricos. Nosotros acá en la teoría les mostramos cómo es, les vamos a mostrar algunos cálculos, cómo se hacen, para que ustedes entiendan, pero el fuerte de trabajo lo van a tener con el jefe de trabajos prácticos. ¿Estamos? Fíjense, esta es la primera unidad que nosotros vamos a manejar, el primer sistema de unidades de concentración que vamos a manejar. Y esta unidad de trabajo se llama molaridad. Molaridad lo que expresa es la relación que existe en moles de soluto por cada litro de solución formada. ¿Estamos? Fíjense, moles de soluto por cada litro de solución, que no es lo mismo si yo dijera por cada litro de solvente. Se simboliza con la letra mayúscula M, con una M mayúscula. Y un ejemplo sería, por ejemplo, una solución 0,1 molar de ácido clorhídrico en agua, obviamente, siempre en agua. ¿Qué significa eso? Que tengo 0,1 moles de ácido clorhídrico disuelto en un litro de solución. Por el contrario, la molalidad es moles de soluto por cada kilo de solvente.
y se simboliza con la letra M minúscula. ¿Qué significa eso? Que voy a tener 0,1 mol de ácido clorhídrico en 1 kilo de solvente. ¿Estamos? No es lo mismo por litro de solución o por kilo de solvente, no es lo mismo. Y ya lo vamos a ver. Esta unidad, la molaridad, se usa en el laboratorio y la molalidad se usa en la industria por la diferencia de volúmenes, de tamaños de trabajo. Esto es muy fácil de medir cuando uno tiene material de vidrio calibrado, ustedes lo deben haber visto en el trabajo práctico 1, por ejemplo, yo puedo pesar una cierta cantidad de un soluto en un matraz y agregarle agua hasta llegar a un enrase y disolverlo ahí adentro. Y ahí voy a tener una cantidad de moles por litro de solución. En cambio, por ejemplo, en la molaridad yo puedo poner una cantidad de moles y agregarle 1 kilo de solvente pesado en otro lado. Eso se usa en la industria, ¿por qué? Por los tamaños de movimientos de líquidos. Es más fácil pesar una cantidad grande de líquido que medir correctamente el volumen con el que yo estoy trabajando. ¿Se entiende? Y por eso la molalidad se utiliza más a nivel industrial y la molaridad se utiliza más en los laboratorios. Por otra parte, existe otra unidad que es el porcentaje peso en peso, que son los gramos de soluto por cada 100 gramos de solución, no de solvente, de solución. Y ustedes, por ejemplo, si observan una botella de ácido clorhídrico concentrado, en el título le va a decir 35% peso en peso. ¿Qué significa eso? Que tengo 35 gramos de ácido clorhídrico por cada 100 gramos de solución. Obviamente también existe la unidad porcentaje peso en volumen, que son gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución, y podría expresarlo también 35 gramos de ácido clorhídrico por cada 100 mililitros de solución. Y existe también el porcentaje volumen en volumen, que es mililitros de soluto, cuando mi soluto es líquido, utilizo mililitros de soluto por cada 100 mililitros de solución. El ejemplo típico es el etanol, el alcohol de las heridas, por ejemplo. Cuando ustedes se fijan en el alcohol de las heridas, le dice que tiene una concentración de 96% volumen en volumen. ¿Qué significa eso? Que hay 96 mililitros de etanol, de alcohol, por cada 100 mililitros de solución. Es decir, he mezclado 96 gramos de etanol con aproximadamente, porque no se suman, no se pueden sumar los volúmenes ahí, con aproximadamente 4 mililitros de agua. Y ahí tengo el etanol, el alcohol de las heridas. Y esa relación de volumen, porcentaje de volumen en volumen, se usa cuando uno trabaja con un soluto que es líquido. Por otra parte, también puedo expresar esta relación entre el soluto y el solvente en gramos por litro. Algo muy simple. Gramos de soluto por cada litro de solución. Por ejemplo, si tengo 35 gramos de ácido clorhídrico disuelto en 1 litro de solución. Y también cuando tengo que medir concentraciones extremadamente bajas, yo les había dicho cuando vimos enlace metálico que los metales no se disuelven en agua, pero en realidad todos los metales tienen una pequeñísima solubilidad en agua. Por ejemplo, el cadmio se puede encontrar en el agua en una concentración de 15 ppm, por ejemplo. Entonces, cuando yo tengo muy bajas solubilidades, utilizo esta unidad, que es partes por millón. Una parte de soluto en 1 millón de partes de solvente. Una parte de soluto en 1 millón de partes de solvente. Y el símbolo que se utiliza es ppm. Y eso es más o menos 1 miligramo por litro. Si yo tengo 15 ppm de cadmio, significa que tengo 15 miligramos en 1 litro de solución. Esos son 15 ppm. Por otra parte, existe lo que se llama fracción molar. Y la fracción molar es la cantidad de moles de solutos dividido la cantidad de moles totales que hay en esa solución. Y los moles totales van a ser los moles de solutos más los moles de solvente. Entonces, la fracción molar es moles de soluto dividido
moles de soluto y más moles de solvente. Y eso me da a mí la fracción molar. Siempre da un valor comprendido entre 0 y 1 porque es simplemente una normalización. Es decir, 0 y 1 porque estoy dividiendo moles de soluto dividido moles totales. Y eso me da un valor de 0, y algo. Veamos un ejemplo. Supongamos que yo disuelvo 20 gramos de hidróxido de sodio en 500 mililitros de solución, no de solvente, de solución. ¿Qué significa eso? Que tengo un matraz de 500 mililitros, peso ahí adentro 20 gramos y le agrego agua hasta llegar a preparar 500 mililitros de solución cuando llegue al enrase. Me pide que calcule el ejercicio la concentración en gramos por litro, molaridad y porcentaje peso en volumen. ¿Qué datos tengo? La masa molar del hidróxido de sodio es 39,998 gramos por mol. ¿Sí? Lo único que he hecho es sacar el peso atómico del sodio de la tabla, el del oxígeno y el hidrógeno, y sumarlo para tener el peso molar del hidróxido de sodio. Entonces, en 500 mililitros de solución tengo 20 gramos disueltos, 20 gramos de hidróxido de sodio, ¿sí? En 1000 mililitros de solución, si yo tuviera 1000 mililitros de solución, voy a tener 40 gramos en ese litro de solución. Entonces ya he respondido a la primera pregunta. La concentración va a ser 40 gramos por litro. Y simplemente apliqué una regla de 3 simple. Por otra parte, en 500 mililitros de solución hay 0,5 moles. ¿Por qué? Yo sé que 40 gramos, aproximadamente 40 gramos de hidróxido de sodio es un mol, 20 gramos, que es lo que estoy poniendo, son 0,5 moles, medio mol. Es decir, en 500 mililitros de solución tengo, ¿cuánto? Medio mol. En 1000 mililitros de solución voy a tener un mol y esa solución va a ser 1 molar. Cuando yo disuelvo 20 gramos en 500 mililitros de solución, la concentración va a ser 1 molar. Por otra parte, yo tengo 20 gramos en 500 mililitros, en 100 mililitros de solución, ¿cuánto voy a tener? 4 gramos. Es decir, esa solución va a ser 4% peso en volumen. Ahora fíjense en un detalle. Siempre he hecho lo mismo, simplemente he disuelto 20 gramos de hidróxido de sodio en 500 mililitros de solución. Siempre la relación en esto que he hecho, siempre es la misma. La relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente siempre es la misma. Siempre es la misma. Pero fíjense que dependiendo de la unidad de concentración que yo utilice, es el valor que yo he obtenido. Y a pesar de que todos estos valores son distintos, siempre me están indicando la misma concentración. Y esa es una clásica pregunta de examen. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga valores diferentes, la concentración sigue siendo la misma. Y lo único que he hecho es utilizar unidades distintas para expresarlas. ¿Por qué existen todas estas unidades diferentes? Porque dependiendo de la situación de mi trabajo, cómo yo esté trabajando, es cómo voy a expresar esa relación de concentración que existe entre el soluto y el solvente. Depende de lo que a mí me convenga. Pero lo importante es que ustedes tienen que entender que independientemente de que todos estos números sean distintos, todos están indicando que tienen la misma concentración, es decir, la misma relación de soluto que de solvente. Ahora fíjense en un detalle. Ustedes habrán visto o habrán escuchado alguna vez el término densidad. Y densidad significa la relación que existe entre una masa dada y un volumen que ocupa. Me imagino que habrán escuchado alguna vez el principio de Arquímedes, que decía que el volumen desalojado por un cuerpo, bla, 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 bla. ¿Conocen la historia de Arquímedes? Arquímedes, les voy a contar cómo encontró el principio de Arquímedes. Resulta que había un rey de la época de Arquímedes que le encarga a un orfebre que le fabrique una corona de oro. Entonces le da una cierta cantidad de oro al orfebre para que pueda armar esa corona. Y el rey que era, digamos, nadie que sea estúpido puede ser rey, porque si es estúpido dura poco como rey, era un tipo muy vivo el rey. Y estaba convencido
de que el orfebre lo iba a joder, lo iba a cagar con el tema del oro que le había dado. Entonces lo llama a Arquímedes, que era el sabio del reino, y le dice, mira Arquímedes, yo le di tanta cantidad de oro a este muchacho, me trajo la corona, hermosa la corona que me fabricó, pero estoy convencido de que me jodió con la cantidad de oro que yo le di. Entonces quiero saber, sin romper la corona, ¿sí? Quiero saber, sin romper la corona, porque está muy bien hecha, si adentro tiene otra cosa que no sea oro. Y le dijo, si me traes la respuesta correcta y me decís cómo está hecha la corona sin romperla y me avivás de si el otro tipo me jodió con la cantidad de oro que te doy, te voy a pagar, te voy a pagar bien. Pero si no me decís la verdad, te voy a matar. Tenía un incentivo muy fuerte, por un lado económico y por otro lado conservar la vida. Entonces un día que se estaba bañando Arquímedes, se dio cuenta de que cuando él se introducía en la tina de agua, en la bañadera, el agua lo empujaba hacia arriba y su cuerpo cuando se sumergía desplazaba un volumen de agua que era igual al volumen de su cuerpo, una cantidad de agua que era igual al volumen de su cuerpo. Y ahí es cuando él dice la famosa frase eureka, que en griego significa lo encontré, lo tengo, ya sé cómo es. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Agarró la corona de oro, puso un recipiente con agua, con una cantidad de agua bien medida, agregó la corona y midió el desplazamiento de volumen que se produce al agregar la corona adentro de ese vaso con agua, ese recipiente con agua. Y así pudo calcular relación de masa y volumen. Lo hizo para una determinada masa de oro, lo hizo para una determinada masa de plomo y se dio cuenta que la corona en el interior tenía plomo, no oro, y estaba revestida por oro, ¿sí? Entonces el orfebre lo había cagado al rey. Por supuesto, Arquímedes cobró su recompensa y el que perdió la vida fue el orfebre. Y de ahí nace esta relación de densidad igual a masa-volumen. Espero que les haya gustado el cuantito que les conté. Si ustedes se fijan, relación de masa sobre volumen es una especie de concentración, es una unidad de concentración, masa por volumen. Así como habíamos dicho moles por litro, o gramos por litro, o porcentaje peso en peso, o porcentaje peso en volumen, mejor dicho, porcentaje peso en volumen, es una unidad de concentración. Y fíjense que los distintos materiales tienen una densidad característica, que se puede medir en gramos por metros cúbicos, en gramos por mililitros, o kilogramos por metros cúbicos, etcétera, de lo que sea. Y fíjense que en esta tabla, acá se ve las diferentes densidades que tienen. Fíjense que el aire tiene una densidad sumamente baja, siempre son medidas a 25 grados centígrados, ¿sí? Y el agua tiene una densidad de 1, ¿por qué? Porque la usamos como referencia al agua destilada a 25 grados centígrados, decimos que su densidad es 1. Y a partir de ahí medimos todas las densidades de los demás líquidos. ¿Qué significa que el agua tenga una densidad de 1? Fíjense ahora en lo que les voy a mostrar, me voy a mostrar yo ahora, por un momento. Fíjense. Ahí me ven a mí. Supongamos que yo tengo un recipiente que tiene 1 centímetro de alto por 1 centímetro de profundidad por 1 centímetro de ancho. Ese cubo, allá adentro, cabe 1 mililitro de agua. ¿Estamos? Entonces, por eso la densidad es 1. Cabe 1 gramo de agua, 1 mililitro de agua. Si yo tengo un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, ahí tengo un decímetro cúbico y ahí adentro cabe 1 litro de agua, quiere decir que cabe 1 kilogramo de agua. ¿Se entiende? Cabe 1 kilogramo de agua. Por eso se usa como patrón de referencia el agua y decimos el agua tiene una densidad de 1. Vamos de nuevo a mostrar la pantalla. Y fíjense, con respecto al agua, hay algunos compuestos que tienen menores densidades, en este caso el etanol, y otros que tienen mayores densidades. Fíjense en el caso del mercurio.
el caso del mercurio. El caso del mercurio es 13 veces, casi 14 veces más denso que el agua. Para que entendamos esto, les voy a decir lo siguiente. Supongamos que yo tengo un recipiente de 1 litro y tengo adentro un recipiente de 1 litro que no pesa nada, que pesa 0. ¿Sí? Supongamos que es un recipiente ideal que no pesa nada. Y le agrego 1 litro de agua. Eso va a pesar 1 kilo. ¿Estamos? Ahora bien, tengo el mismo recipiente y le agrego 1 litro de mercurio. ¿Cuánto va a pesar eso? Y bueno, va a pesar 13,6 kilogramos. En cambio, la sal de mesa común, fíjense, la sal de mesa común tiene una densidad más baja, 2,2, pero es más alta que la del agua. Fíjense, la del hierro es 7,9, aproximadamente 8. ¿Qué significa eso? Que 1 litro de hierro va a pesar casi 8 kilos. Y fíjense la del oro. El oro pesa 19 kilos por litro. No sé si habrán visto esa película en donde unos tipos van a afanar, van a robar un banco donde tienen guardados lingotes de oro y para ir a robar van en Mini Coopers. No sé si la vieron en esa película. Unos Mini Cooper van a entrar a un lugar para afanar los lingotes de oro. Obviamente que esos tipos que hicieron la película no tenían ni la más pálida idea de este fenómeno de la densidad. Porque si ustedes cargan 10 lingotes o 20 lingotes o 30 lingotes o 50 lingotes de oro en un Mini Cooper, les aseguro que las ruedas del auto se van a doblar para afuera. ¿Por qué? Porque es pesadísimo. Imagínense que cada lingote de oro pesa 20 kilos. ¿Sí? 10 lingotes de oro son 200 kilos. ¿Sí? 100 lingotes de oro son 2.000 kilos. ¿Ustedes creen que un Mini Cooper puede cargar 2.000 kilos? No puede. Entonces, moraleja. Ustedes que van a ser ingenieros, si tienen que alguna vez ir a chorear lingotes de oro, vayan en un tanque de guerra, no vayan en un Mini Cooper, ¿estamos? Porque ustedes saben lo que es la densidad del oro. Y fíjense que un lingote de oro pesa 20 kilos. También hay otra película de unos tipos que querían cargar unos lingotes de oro en unas valijas y se les defondaban la valija. ¿Sí? Unos tipos que estaban peleando en la guerra de Irak. Obviamente, no iban a poder llevarlo en una valija, porque se iba a romper la valija. Cuando le pusieran 10 lingotes de oro, iban a pesar 200 kilos la valija, y no hay forma de levantarla. ¿Estamos? Entonces, esa es una de las razones también por las que tienen que tener en claro cómo es el fenómeno de densidad y qué es lo que significa. Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo. El bromo es un líquido de color pardo rojizo. ¿Sí? Es un líquido de color pardo rojizo que a temperatura ambiente se evaporan unos gases de color marrón y es terriblemente tóxico. ¿Sí? Tiene una densidad que es mayor que la del agua. ¿Sí? Y fíjense que 586 gramos de bromo líquido ocupan un volumen de 188 mililitros. Entonces, si yo quiero calcular la densidad, hago la división entre la cantidad de gramos que tengo y el volumen que ocupan y me dice que el bromo tiene una densidad de 119 gramos por mililitro. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que es más pesado que el agua. También lo puedo ver de otra forma a las diferencias de solubilidades. Fíjense en este ejemplo. Si yo mezclo agua y aceite, la capa de aceite queda en la parte superior y la capa de agua queda en la parte inferior. Y eso sucede ¿por qué? Porque el aceite tiene una densidad menor que la del agua, ¿sí? Y el agua por eso es atraída con más fuerza por la fuerza de gravedad hacia abajo y queda en la parte inferior y el aceite queda en la parte superior. Si el aceite tuviera una densidad mayor que la del agua, se invertirían las cosas y el agua quedaría arriba y el aceite quedaría abajo. Este fenómeno de densidad es lo que hace que digamos, cuando yo tengo dos líquidos inmiscibles, se ubiquen de una determinada manera. Por ejemplo, si yo tengo tetracloruro de carbono, que es inmiscible en agua, el tetracloruro de carbono tiene una densidad mayor que la del agua y cuando lo mezcle con el agua, la capa inferior va a ser de tetracloruro de carbono y la capa superior va a ser de agua. ¿Se entiende? Porque tienen densidades diferentes. Para que tengan una idea, el tetracloruro de carbono tiene una densidad aproximadamente de 3 y el agua de 1. Entonces yo puedo saber la relación de densidad de que tienen dos líquidos inmiscibles o dos sustancias inmiscibles, ¿sí? Dependiendo de cómo se ubican en un recipiente, si una queda arriba y otra queda abajo. ¿Vamos? Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo. Una solución de ácido clorhídrico cuya densidad es 1,18 gramos por mililitro contiene 35% peso en peso de ácido. Calcular el volumen de la misma que se necesita para preparar 3 litros de solución 2 molar. Este es un problema típico de examen y es una situación típica de una persona que trabaja en un laboratorio de química. Le dicen,
le dan una botella, y en la botella tiene esta concentración, ¿sí? Y tiene este dato de densidad, y este dato de concentración. Y les dice que tiene que preparar 3 litros de una solución 2 molar, ¿estamos? Para hacer X cosa. Tengo como dato la densidad, como dato la concentración en peso, la masa molar del ácido clorhídrico, que la puedo calcular sacando el peso atómico del átomo de cloro y del hidrógeno, me da 36,46 gramos, la masa molar. Tengo que preparar 3 litros y la concentración que tiene que haber en esos 3 litros es de 2 moles por litro. Fíjense en esto que les muestro acá. Lo que tengo que averiguar es cuántos moles necesito sacar de adentro de la botella para ponerlo en un recipiente y agregarle agua hasta llegar a 3 litros. Entonces, en 1 litro de solución tengo que poner 2 moles porque me dice que es 2 molar. En 1 litro de solución tengo que poner 2 moles porque dice que es 2 molar. Pero necesito preparar 3 litros de solución. Es decir, en 3 litros de solución tengo que poner 6 moles de ácido clorhídrico. Es decir, que tengo que sacar 6 moles de ácido clorhídrico de adentro de la botella que tiene esta concentración. Y agregarlo en un recipiente de 3 litros y después agregarle agua para disolverlo. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cuál es el volumen de la solución de ácido clorhídrico que tengo que sacar de la botella? Fíjense, yo sé que 35 gramos de ácido clorhídrico, 35 gramos de ácido clorhídrico, me lo dice acá, están en 100 gramos de solución. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es transformar estos 100 gramos de solución utilizando el dato de densidad. Yo sé que densidad es masa sobre volumen, despejo de ahí y lo que hago es 100 gramos dividido la densidad me va a dar la cantidad de volumen que representan estos 100 gramos de solución. Es decir, voy a tener 35 gramos de ácido clorhídrico disuelto en 84,75 mililitros de solución. Lo único que hice fue despejar de acá, ¿sí? Pasar la variable volumen para acá y la densidad para acá, despejándola, me va a quedar volumen igual a masa sobre densidad, por eso divido la masa de la solución dividido la densidad para obtener el volumen. Entonces voy a tener 35 gramos de clorhídricos disuelto en 84,75 mililitros de solución. Y he transformado este dato en este dato. A continuación lo que hago es decir, hay 35 gramos de clorhídrico en 84,75 mililitros de solución, ¿sí? ¿Cuántos moles de clorhídrico son los 35 gramos? 36,45 es un mol, 35 gramos son esta cantidad de moles, 0,96 moles por litro. Ahora bien, ¿qué volumen de la solución necesito tomar? 0,96 moles van a estar en los 84,75 mililitros, porque tengo 35 moles en 84, tengo 35 gramos en 84,75, estos 35 gramos los transformé en esta cantidad de moles, que están disueltos en esta cantidad de solución, ¿sí? Los 6 moles que necesito sacar de adentro de la botella van a estar en esta cantidad de mililitros. ¿Qué significa esto? Que de la botella tengo que sacar esta cantidad de mililitros, agregarlos a un recipiente y agregarle agua hasta llegar a los 3 litros. Y de esa forma, lo que voy a tener es una solución de 3 litros que contiene 2 moles por litro. ¿Se entiende? Que contiene 2 moles por litro. Este ejemplo es lo que normalmente hace un químico cuando tiene que preparar diferentes soluciones de distintas concentraciones en el laboratorio. Y para eso utiliza el material de vidrio que se les mostró en el trabajo práctico número 1, ¿sí? Y cómo se lo utiliza para poder formar este tipo de solución. En resumen, yo tenía que preparar 3 litros, 2 molar, y tenía una botella de ácido clorhídrico con una determinada concentración. Los cálculos que hice fue para saber cuánto tenía que sacar de esa botella para ponerlo en un recipiente de 3 litros y agregarle agua para llevarlo a un volumen final de 3 litros con una concentración de 2 moles por litro. Hasta acá el tema de soluciones.
¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? Si no, pasamos al tema que sigue. Profe, ¿puede explicar de vuelta lo último? Porque lo explico muy rápido y no se entendió mucho. Bueno, esperame un segundo. Sin querer cerré el PowerPoint. Vamos a repetir lo vamos a repetir de nuevo el ejercicio, para que ustedes lo vean. Vamos acá. Esperame un cacho. Ahí va. Bien, vuelvo de nuevo. Tengo que preparar 3 litros 2 molar. Estamos de acuerdo con eso. 3 litros de solución 2 molar. Tengo un recipiente de 3 litros y que ahí tiene que haber 2 moles por cada litro de solución que tenga yo adentro de ese recipiente con los 3 litros de solución. Y tengo como dato una botella de ácido clorhídrico que dice densidad, que tiene de densidad 1,18 gramos por mililitro y tiene una concentración de 35 gramos peso en peso. Entonces yo lo que tengo que calcular es cuánto tengo que sacar de volumen de adentro de la botella, ¿sí? Para pasarlo al recipiente y después agregarle agua para llegar a los 3 litros. ¿Estamos? Bueno, tengo todos estos datos, la densidad, la concentración de la botella de ácido clorhídrico concentrado, la masa molar del ácido clorhídrico, que la puedo calcular, 3 litros, 2 molar es lo que tengo que preparar. Lo primero que digo es, ¿cuántos moles necesito sacar de adentro de la botella? Yo sé que necesito, que en 1 litro de solución tiene que haber 2 moles en la solución que yo voy a preparar. 2 moles por litro, que me lo dice acá el problema. Tengo que preparar una solución de 2 moles por litro, pero tengo que preparar 3 litros. Es decir, voy a necesitar preparar 3 litros de solución, por ende, voy a necesitar agregar adentro del recipiente 6 moles de ácido clorhídrico. ¿Estamos? Entonces, yo tengo un recipiente, agrego 6 moles de ácido clorhídrico y le agrego agua hasta llevarlo a 6 litros. ¿Está claro hasta ahí? Bien. ¿Cuál es el volumen de la solución que tengo que sacar de adentro de la botella? Volumen de la solución que tengo que sacar de adentro de la botella. El dato que me da es 35% peso en peso. Es decir, que tengo 35 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de solución. 35 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de solución. Yo tengo el dato de densidad. Densidad igual a masa sobre volumen. Si yo despejo de esta ecuación el volumen, me va a quedar volumen igual a masa sobre densidad. Si yo divido la masa de la solución, divido la densidad, me da un dato de volumen. Quiere decir que tengo los 35 gramos de ácido clorhídrico disueltos en 84,75 mililitros de solución. ¿Estamos? Entonces ahora, teniendo esta relación de gramos por mililitro, puedo saber cuántos mililitros tengo que sacar de adentro de la solución para tener la cantidad de 6 moles. Es decir, 6 por este número. Fíjense. Es decir, tengo 35 gramos de ácido clorhídrico en la botella disuelto en 84,75 mililitros de solución. Yo sé que 36 gramos de clorhídrico es 1 mol. Me lo dice acá, el dato del problema. 36 gramos de clorhídrico es 1 mol. Los 35 gramos que yo tendría van a ser esa cantidad de moles. Es decir, que tengo esta cantidad de moles, 0,96 moles, disueltos en 84,75 mililitros de solución. ¿Estamos? 0,96 moles disueltos en 84,75 mililitros de solución. Los 6 moles que tengo que sacar de adentro de la botella van a estar disueltos en 529,69 mililitros de solución. Y acá estoy averiguando la cantidad en volumen que tengo que sacar de adentro de la botella de ácido clorhídrico concentrado que tiene esta concentración para ponerlo adentro del recipiente y a ese recipiente agregarle agua hasta llegar a los 3 litros. Y de esa forma voy a tener disuelto los 6 moles en los 3 litros de solución. Cuando saque de adentro de la botella esta cantidad de mililitros. Es decir, tengo que sacar de adentro de la botella esta cantidad de mililitros y agregarlo a un recipiente y llevar a 3 litros con agua para tener una concentración de 2 moles por litro en esos 3 litros de solución. Eso es básicamente. Y un cálculo, digamos, escalonado,
para llegar a conseguir el dato de volumen que tengo que sacar de adentro de la botella para poder tener la cantidad de moles que necesito para preparar estos 3 litros de solución, que en su concentración final sea 2 molar. ¿Está un poco más claro ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, lo que tienen que hacer es practicar ejercicios. Yo lo que les acabo de mostrar es un ejercicio de una complejidad alta, ¿sí? En un cálculo de complejidad alta. En los ejercicios que nosotros hemos subido al LEB hay ejercicios desde muy fáciles hasta llegar a ejercicios de este tipo de complejidad. No se asusten con esto, porque a medida que vayan resolviendo los ejercicios más fáciles, los van a ir entendiendo mejor y van a ir resolviéndolos paso a paso. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en claro, qué es el fenómeno de solución, de disolución y de dilución, lo que tienen que tener en claro, cuáles son las unidades de concentración que se utilizan y cómo puedo utilizarlas para calcular diferentes concentraciones. Lo que vamos a hacer en este momento es parar 5 minutos y volvemos, ¿les parece? Así empezamos con el otro tema. Sí, profe. Corto la grabación acá, paramos 5 minutos